La Tercera Guerra Mundial, abierta y directa, empieza ahora. Ya está aquí. De acuerdo con las palabras que dijo ayer Volodymyr Zelensky. Así manifestó el presidente del Estado ucraniano que controla media Ucrania ante la Comisión Europea y los líderes de los países europeos, de la Unión Europea, entre ellos Pedro Sánchez, que a partir de ahora van a recordar estos días como los días en los que empieza la Tercera Guerra Mundial directamente ya militarmente. ¿Por qué? Bueno, viajó Zelensky en las últimas horas, ha estado en Bruselas, como digo, presentando su llamado Plan de la Victoria. 5 puntos que desveló ya finalmente la semana pasada, en los cuales manifiesta sucintamente lo siguiente. 1. Ucrania tiene que entrar ya, de manera inmediata e incondicional en la OTAN. Algo harto complicado, por no decir imposible, ya que hay países de la OTAN que han dicho que esto no va a pasar. 2. Un pacto de seguridad para Ucrania que redunda en, y dijo la palabra, continuar con los ataques a Rusia, contra Rusia, en suelo ruso, pero dirigidos a infraestructuras de almacenamiento y producción militares, estratégicos, armamentísticos y energéticos. Es decir, después de entrar en la OTAN, atacar de manera generalizada toda la infraestructura de defensa y de producción rusa. Es decir, la guerra directa de la OTAN con Rusia y el fin del mundo. Bueno, y vamos por el punto 2. Punto 3. El punto que llamó disuasión. Además de estos misiles de largo alcance que se están empleando encubiertamente bajo la etiqueta de fabricación ucraniana, cuando hace meses Ucrania estaba manifestando que no tenía ni siquiera drones y tenía que fabricarlos con piezas de fontanería, pero de repente le ha aparecido un dron balístico de largo alcance que requiere de un sistema satelital y de guiado muy parecido al Storm Shadow y con el que está atacando efectivamente bases de almacenamiento de armamento en Rusia, pero bueno, fuera de eso, otros misiles que serían los disuasorios, que es la razón, dijo, por la cual Rusia no ataca a los países de la OTAN en Europa. Bueno, todo el mundo sabe que esto es por la destrucción mutua asegurada, es decir, el lanzamiento, en caso de que sucediera, de misiles nucleares. Pero dijo Zelensky que no estaba hablando de misiles nucleares. ¿De qué misiles estaba hablando? Pues no lo sabemos, porque de estos 5 puntos, 3 tienen anexos de desarrollo secretos. Cuarto punto, y el fundamental, el paquete económico. Dijo que era la oportunidad de los países occidentales que apoyaran esta iniciativa de invertir, pero básicamente de tener acceso a los recursos naturales de Ucrania. Y citó literalmente el litio, cadmio, todos los minerales y metales raros que la industria de Estados Unidos necesita para competir, sobre todo en el desarrollo tecnológico del siglo XXI, con China. En otras palabras, quedarse materialmente con Ucrania a cambio de favorecer todo el crédito económico sobre el cual se está enriqueciendo un sistema político que nada tiene de democrático, en el que la oposición está prohibida, en el que las elecciones están vencidas y medio parlamento básicamente son militares, muchos de ellos de Azov, neonazis. Pero no se le ocurre a usted manifestar y denunciar esto, porque entonces es usted un prorruso y un pro-Putin. Bueno, sigamos. Este paquete de medidas económicas va en concomitancia con lo que ya pasó estos últimos años. Recuerdan a Mitch McConnell, el líder del Senado del republicano de Estados Unidos, cuando le estaba diciendo públicamente en el Senado de Estados Unidos, repito, a los senadores que no querían, siguiendo la línea de Trump, seguir destinando recursos de los contribuyentes norteamericanos, impuestos a Ucrania, sino a reconstruir la industria, generar puestos de trabajo, clase media, que es lo que quiere Trump. Bueno, y lo que nos gustaría a algunos también para España. Pero dijo Mitch McConnell, ¿pero de ustedes de qué se quejan? Si este dinero no va a Ucrania, nosotros no le damos dinero a Ucrania. Sí, es que es así. ¿Ese dinero va a qué? Y dijo a las empresas armamentísticas que están en Estados Unidos. Lockheed Martin, Grumman, Boeing, etcétera, etcétera. Y que están posibilitando que Estados Unidos se mantenga rueda con China a nivel de crecimiento. Efectivamente, damas y caballeros. No solo eso, sino que posibilita y habilita el presionar a nuestros aliados, dijo, básicamente los súbditos que estamos dentro de la OTAN, etcétera, etcétera, a destinar 200.000 millones a estas empresas, al complejo militar industrial. 200.000 millones en el último año, damas y caballeros. Básicamente, más de la mitad del presupuesto anual de España. ¿A cambio de qué? Repito, BlackRock tiene ya más el 30% de las tierras de Estados Unidos. Ese crédito impagable ya para Ucrania se liquidará ¿con qué? Con los bienes de Ucrania, que sí necesita Estados Unidos. Y quinto, y por si acaso todo esto no fuera ya suficiente, una vez terminada la guerra será el ejército de Ucrania el
que sustituya a los mandos militares que dirigen la OTAN en la Unión Europea. Claro que sí. Es decir, los países de la Unión Europea que estamos dentro de la OTAN seremos dirigidos por los militares del Ministerio de Defensa de Zelensky, por su experiencia contra Rusia en el manejo de armamento militar moderno. Por supuesto que sí. Bueno, pues ha dicho Zelensky que ha obtenido el beneplácito y la aprobación de la mayoría de líderes gubernamentales de la Unión Europea. Claro que sí. Si a ellos solo les interesa que les sigan emitiendo deuda, que están dentro de la esfera del dólar, del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. No se preocupan de otra cosa. Pero hay dos puntos más, que es la razón por la cual vale la pena hacer este vídeo. No, es necesario e imperativo mantenerse denunciando esta situación y defendiendo la neutralidad e independencia de España de estos conflictos geopolíticos, a pesar de que eso implique ser un prorruso. Porque desde luego estamos en el punto, como ya vieron en la televisión la semana pasada en La Sexta, que todo aquel que cuestione la guerra de Ucrania como innecesaria, que se podría haber evitado, y la neutralidad de los países como España en este conflicto, es que apoya a Rusia, es que apoya la invasión. Porque hemos pasado del no a la guerra, de algunos, al we stand with Ucrania. Ahora estamos con Ucrania. ¿Con qué Ucrania? Yo estoy con Ucrania, pero con una Ucrania entera. El Donbass para mí es Ucrania. En contra de lo que dice Rusia. Una Ucrania unida, ¿por qué pasa? Pasa por lo que dijo William J. Barrs, actual director de la CIA, que se lo advirtió en el año 2004 a George Bush. Plantear la inclusión de Ucrania en la OTAN lleva a la guerra civil en Ucrania, porque Ucrania es un país que lleva 25 años como país independiente, lleva centenares de años, siglos, siendo no solamente Rusia, la fundadora de Rusia, la Ruskiev, pero eso da igual para las revoluciones de color y para el tablero geopolítico en defensa de los intereses tanto de unos como de otros, pero en este caso de Estados Unidos y de la OTAN. Y efectivamente era una guerra que se podía haber evitado y sin embargo se quiso propiciar. ¿Por qué? Por estos intereses económicos y por esos intereses de mantener la hegemonía política a costa ¿de qué? De los europeos. Y Zelensky ha ido a la Unión Europea a decirles lo mismo que anteriormente le ha dicho Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué dijo Zelensky en Estados Unidos la semana pasada? Que era o el plan de la victoria o armas nucleares. Y dijo algo que parece que ha pasado desapercibido, pero que encierra una cosa mucho más grave para Donald Trump. Ese fue un mensaje para Donald Trump. O se apoya esta línea de acción en la cual la OTAN se implique sobre el terreno contra Rusia en la guerra de Ucrania, o Ucrania iba a desarrollar en pocas semanas armamento nuclear. Miren, ni siquiera un país occidental hoy en día tiene la capacidad para desarrollar en pocas semanas armamento nuclear. Por cuestiones no solamente económicas, aunque tenga todos los del mundo, que no los tiene Ucrania, el señor Zelensky, sino por una cuestión física. Hay que enriquecer, hay que destinar de manera logística y de manera física a los átomos, hay que establecerlos una serie de condiciones para que se enriquezcan y de ahí se puedan fabricar armas nucleares. Eso Ucrania no lo puede hacer, aunque tuviera todo el dinero del mundo, que no lo tiene. ¿Pero qué encierra esa afirmación? Que alguien, bajo mano, le dotaría de armamento nuclear y Ucrania diría, mirad, hemos desarrollado este armamento nuclear. Mentira. Igual que tampoco podía desarrollar los misiles balísticos de largo alcance dron teleguiados que en principio ha desarrollado con sistemas de telecomunicaciones de la OTAN, porque vuelan a baja altura y para ser interceptados tienen que volar a gran velocidad y a baja altura y sorteando obstáculos. Y eso no lo puede hacer Ucrania en pocas semanas cuando está lanzando drones con piezas de fontanería. Bueno, ¿y esto qué supondría? Supondría que Trump, si es presidente, llega finalmente a ser presidente, se encontraría con un nuevo Israel en Europa y con un conflicto enquistado sine die de muy difícil resolución, porque una vez ya le has dado el arma nuclear, ya no se la puedes quitar y la situación, desde luego, es ya complicadísima. Damas y caballeros, no solo eso, sino que Zelensky ayer sorprendió a todo el mundo con esta afirmación en Bruselas. Sabemos que unos 10.000 soldados de Corea del Norte están siendo entrenados para luchar contra nosotros. Este es el primer paso hacia una guerra mundial. Básicamente lo que está diciendo Zelensky es que en este nuevo oje del mal, que ya sonó en su momento, Corea del Norte va a mandar y está preparando 10.000 soldados a suelo ucraniano para luchar en el bando ruso, como si en el bando ucraniano no hubieran habido mercenarios y personas encargadas de reclutar por todo el mundo, uno de ellos el responsable del segundo atentado contra Donald Trump,
que ofrecía $1.400 a los mercenarios en Estados Unidos que fueron a luchar a Ucrania. ¿De dónde salía ese dinero? Nadie lo sabe. ¿Los billetes, los permisos? Bueno, pues lógicamente, en fin, de las operaciones encubiertas que se montan con la CIA y con las agencias gubernamentales paralelas en Estados Unidos, que son el gran problema que tiene Donald Trump para la reconversión que quiere realizar. ¿Pero qué está diciendo aquí Zelensky? Está diciendo básicamente que Corea del Norte va a llevar soldados a la guerra de Ucrania. Bueno, eso significa que si hay potencias internacionales que están llevando su personal militar regular a luchar en el bando de Ucrania, Ucrania, como ya he manifestado, o Zelensky mejor dicho, va a solicitar a los países occidentales y de la OTAN que le provean también de personal militar regular. Este es el punto en el que estamos, damas y caballeros. En el que para satisfacer las ambiciones económicas y geopolíticas de los grandes bloques y dentro del que estamos, el de Estados Unidos y la OTAN, y mantener una hegemonía en un paradigma vetusto y anacrónico y caduco propio de la Guerra Fría, si hace falta tendremos que mandar a nuestros soldados. Y cuidado con decir que no, pro-Putin, pro-ruso, que no está usted a favor de mandar las tropas para defender a la democracia tan fantástica que tiene Zelensky allí montada, con la oposición prohibida, las elecciones vencidas y medio parlamento lleno de militares y de neonazis con Azov. Sí, así es como estamos, damas y caballeros. Cualquiera que cuestione que Rusia es mala, malísima, que Putin es malo, malísimo, y que nosotros tenemos que ir a la par de estos intereses que eran fácilmente evitables, manteniendo en primer término, y no se olviden de esto, la integridad territorial y la paz de Ucrania, con un pacto de seguridad que garantizara su neutralidad, esto se podría haber hecho y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque no se ha querido. Porque se ha querido llegar a este punto, en el cual Ucrania sea el tablero sobre el cual Estados Unidos rompe Europa y tiene a la Unión Europea exprimida en su carrera contra China. Ese es el pretexto. Y como avisó Kissinger, que también sería prorruso, entiendo, el exsecretario de Estado de Exteriores de la Guerra Fría de Estados Unidos. Así vamos a lanzar a Rusia con China. Efectivamente, Rusia está creciendo, China está creciendo, los BRICS están creciendo, que tiene hoy la conferencia, Estados Unidos está creciendo, pero a costa de Europa. Y Europa en esta inflación. Y Ucrania destruida. 1,8 millones ya en 2 años de muertos. 718.000 en la frontera. Particularmente, ustedes lo saben, lo hemos venido explicando, incluso con las aventuras como la de Kursk. Esta gente va a ser embolsada y va a morir. Lo que se pretende aquí no es algo estratégico. Se quería defender Ucrania. No es que así tienen una parte para negociar. ¿Para negociar qué? Un 0,002 del territorio del país más grande del mundo para que entreguen lo que les ha costado centenares de miles de hombres ganar. ¿El Donbass? Cuando han estado años intentando no llegar a esa situación, porque también a Putin le interesa, no porque sea un santo, conservar la integridad bajo su esfera del conjunto de Ucrania, y por lo tanto se podía presionar y unos acuerdos que se hicieron Minsk 1 y Minsk 2 para garantizar que ni para unos ni para otros, neutral y soberana. No sé, ese es el punto que defendemos aquí, pero eso es el prorruso y eso es el pro-Putin. Porque o estás con la guerra hasta la muerte del último ucraniano y ahora puede que de los militares de la OTAN, entre ellos españoles, o eres un prorruso y un pro-Putin. Así es como estamos, damas y caballeros. Esa es la situación. Bueno, pues veremos hacia dónde nos lleva esta locura. Desde luego, lo venimos advirtiendo. Se ha cumplido a rajatabla los análisis que llevamos haciendo desde antes de la invasión. Y lo que se persigue y lo que se quiere conseguir. Que es mantener una hegemonía política a costa de los países que están sometidos al control del dólar, del crédito, de la deuda y dentro de un club en el cual nos estamos desangrando y sobre todo estamos dejando de lado nuestros intereses como españoles. Si el día de mañana entran en conflicto con cualquier país, contra India, contra China o contra Rusia, estaría diametralmente en contra. Pero es que hoy en día nuestros acuerdos del siglo pasado están actuando en contra de nuestros intereses. Y los que se llaman nuestros aliados son los que nos están desangrando, damas y caballeros. Y decir esto también, lógicamente, ¿qué es? Puede ser prorruso y ser pro-Putin, claro que sí. No cuestione usted los pactos de defensa de la OTAN que no protegen a lo que ya Marruecos está envalentonado, que excepta Melilla y Canarias.
Si usted lo plantea una modificación estratégica o acuerdos con Argelia para presionar a Marruecos, también. Pro-Putin, pro-Rusia. Y así estamos. Y ahora Zelensky empieza a decir que países como Corea del Norte están mandando tropas. Y que por lo tanto los países de la OTAN tenemos que empezar a mandarle nuestros soldados. Pues no, damas y caballeros. Pues no. Obviamente hay que seguir denunciando y combatiendo estas mentiras que solo están rompiendo, destruyendo Ucrania, que no es la Ucrania de Zelensky. Ucrania es un país que existe desde hace 25 años, cuya mitad querían seguir siendo rusos, la otra mitad no, pero habría que haber mirado y buscado un pacto para no hacer estallar ese país por los aires en guerra civil, para mantener su integridad y su independencia y neutralidad, tanto de Occidente y la Unión Europea como de Rusia. ¿Para qué? Para preservar el país y sobre todo los millones de vidas que se han perdido. No se ha querido. Y por eso tenemos lo que tenemos. Y ahora tenemos que encima poner la carne de cañón en los propios países europeos. ¿Quieren ustedes de verdad mandar a militares, aunque sea para labores accesorias, a una guerra como la de Ucrania? ¿Hasta dónde vamos a llegar en esta locura que, repito, en primer término está destruyendo Ucrania? Desde luego no nos cansaremos aquí de denunciar la situación en la cual nos han arrastrado en estos últimos años. Ya han arrastrado a Europa, ya han arrastrado a Ucrania. Y defender la independencia, la neutralidad de España y la integridad territorial y la paz para Ucrania. Y nos dará igual las campañas de difamación, porque las mentiras tienen las patas muy cortas, así como la propaganda. Y a pesar de que muchos se queden con el titular y no se informen, lo que venimos exponiendo, lo que venimos explicando en los últimos años, ha sido demostrado. No aquí o en Rusia, en Naciones Unidas. Forenses británicos en Bucha mostrando los flechetes de los bombardeos ucranianos, de los que en principio habían sido enterrados en fosas comunes. Sí, damas y caballeros, pero eso luego no se cuenta. Los delitos de genocidio y crímenes de guerra cometidos por los que está apoyando España, porque por suerte España no apoya a Rusia, pero sí apoya a esta gente que está cometiendo barbaridades. Y encima ahora que mandemos a nuestras tropas. Bueno, pues siempre estaremos en oposición a estos conflictos que sirven a potencias extranjeras, que además nos vilipendian, nos ponen como tercerones, rompen y fragmentan nuestra actividad y nuestra identidad cultural y política. Nada más, espero que os haya parecido interesante el vídeo, den me gusta, compártanlo. Hasta entonces, salud y libertad colectiva. Nos vemos en lo sucesivo.